Tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a continuar entonces con el módulo relacionado con el sistema financiero. No sé si pueden escucharme. ¿Cómo está el audio esta noche? Buenas noches, Licen. Sí, se le escucha bien. Muy bien, muchas gracias, Adriana. Entonces vamos a comenzar. ¿Cómo les ha ido con su control de fin de semana? Bien, qué bueno. Vamos a tomar en cuenta entonces las notas que hayan obtenido. Espero que todos hayan tenido una buena calificación. Fue de lo que vimos en clases. No había nada extra, ¿no? Habíamos hecho un repaso inclusive el día viernes con la finalidad de que no haya una persona que tenga problemas al responder. Bien, un repaso de la clase anterior. ¿Quién se anima a hacer el repaso de la clase anterior? Vamos a tener que pedir a alguien entonces, a Miriam Camacho tal vez, un repaso de la clase anterior. Licenciado, buenas noches. El viernes no pude entrar a clases, estaba con una reunión en el trabajo, va a disculpar. No, no te preocupes, Miriam. Entonces, Andrea Vélez. Un repaso de la clase anterior, Adriana. Licen, estábamos hablando igual un poco sobre el encaje legal y también sobre las transportadoras de dinero, como las que son Brinkla, otra no me acuerdo bien ahorita el nombre, ATBM, creo que eso me acuerdo, y Aten. también sobre los enlaces de el transporte de dinero electrónico. Más que todo en eso hemos quedado, Licen. Perfecto, perdón. ETB, te estás refiriendo a la empresa transportadora de material monetario, ¿no? Muy bien, Adriana, excelente. Bien, hemos visto aquello y, bueno, estábamos viendo los riesgos a los cuales se enfrentan cada uno de los tipos de empresas y empezábamos por el riesgo de crédito porque era el riesgo que tienen las empresas más grandes. Entonces habíamos visto que había algunos temas que podíamos desarrollar el día de hoy. A ver, voy a compartirles las láminas. Un segundito, por favor. Vamos a compartir las láminas de hoy. Eso es. Muy bien. Todos pueden ver ahora sí. Tenemos el riesgo de crédito y que se origina de la actividad de intermediación, pero principalmente y fundamentalmente de la colocación de la cartera. Entonces, con la colocación de la cartera existe la probabilidad de que alguien deje de pagar. Entonces, eso es el riesgo de crédito. En cuanto a los requerimientos que existen dos tipos de requerimientos, capital y previsiones. El capital cubre lo que se conoce como la pérdida inesperada y las previsiones lo que se conoce como la pérdida esperada. Seguramente vieron algo de esto, ¿no es cierto?, en su módulo de riesgo de crédito, que creo que tuvieron un módulo de riesgo de crédito, entonces seguramente profundizaron este aspecto. ¿No? En cuanto a las previsiones, tenemos varios tipos de previsiones, las específicas, genéricas, cíclicas, voluntarias, todas las cuales, digamos, vienen a coberturar el riesgo de crédito al cual se enfrentan las entidades. Vamos a hacer un breve ejemplo de lo que es el cálculo de las previsiones específicas. Y para el cálculo de las previsiones específicas no se toma el valor de la cartera directamente, no es la exposición del crédito directamente que se toma, sino más bien para calcular estas previsiones lo que se hace primeramente es calcular la cartera computable y luego podemos calcular el requerimiento de previsiones específicas. Por eso dice aquí, calcula el valor de la cartera computable y el requerimiento de previsiones específicas de un crédito en moneda nacional otorgado a un productor agropecuario con calificación C para la compra de semilla, el cual tiene un saldo de capital de 390.000 bolivianos y cuenta con una garantía hipotecaria con un valor comercial de 250.000 bolivianos. ¿No? Entonces, para hacer este cálculo nos tenemos que fijar lo que dice la norma, ver qué calificación tiene. Debemos calcular la cartera computable
y hacer las reducciones por efecto de la garantía. Finalmente, con esto podemos aplicar el coeficiente de previsión, el cual nos va a llevar a tener el valor, ¿no es cierto? Bueno, el siguiente es un ejemplo del cálculo del activo computable, pero veamos primeramente el tema del cálculo de la previsión específica. Entonces, ustedes mantengan abiertas sus láminas, voy a dejar de compartir esta diapositiva y nos vamos a ir directamente a un Excel, en el cual vamos a hacer el cálculo. Y para ello, como lo hicimos en anteriores ocasiones, voy a pedir que alguien me colabore. Entonces, vamos a pedirle en esta ocasión que Ana Juliana, por favor, nos ayude a resolver este ejercicio. Un segundo para que pueda compartir. Ajá, acá está el Excel. Bien, entonces ya tenemos el Excel abierto. Voy a ampliar la resolución para que nadie tenga problemas al mirar esta pantalla. Muy bien. Muy bien, entonces, como habíamos leído, lo que tenemos es un productor agropecuario. Tomemos los datos. Para cálculo de previsiones, en el marco de la teoría también, requerimos primeramente la exposición. La exposición, que es el valor del crédito en realidad. La exposición es de 390.000 bolivianos. Esa es la exposición. Vamos a tomar un formato de decimal monetario para que sea más fácil. Bien, tenemos 390.000 bolivianos. Tenemos que conocer cuál es el valor de su garantía, pero antes nos dan la calificación del prestatario. La calificación dice que es una calificación C, ¿no? Y también necesitamos el sector económico. Bueno, primero tomemos el tipo de crédito. ¿Qué tipo de crédito tiene este prestatario? ¿Qué tipo de crédito tiene? ¿Con quién estábamos trabajando? Le dicen buenas noches, sí, le habla Ana. Ahora sí, dígame tu nombre, por favor, Ana. Sí, es Ana Juliana Gómez. Dicen, pero acabo de ingresar, no, la verdad no he visto el tenor del ejercicio. No ya. sé. Está bien, no te preocupes. Ya. Vamos solamente ponte ya digamos al día con lo que estamos viendo. Ya Lice. Gracias. Bien, entonces ahora le pedimos a Jenny Mamani. A ver, Jenny Mamani. Licenciado, buenas noches. Buenas Licenciado, ¿me noches. escucha? Sí, te escucho bien. ¿Qué tipo de crédito es? Calificación C, no tengo idea, licenciado, va a disculpar en esta ocasión. Ya, entonces otra persona. Lady Yuleni. Lisa, buenas noches. Recién estoy llegando a mi casa, porfa. Bien, está bien. Melanie Vergara, entonces. Melanie, ¿estás ahí? Sí, ¿Cómo estás, Melanie? disculpe, recién estoy ingresando. Está bien. Buenas noches, Licen. Dicen, Habla Ivy. era productivo, creo. Sí, es productivo. Productivo el tipo de crédito. Ya. Perdón, A ver, Evi. No está bien. vamos a ver, el postulado no nos está diciendo el tipo de crédito, si se dan cuenta. Solamente dice, calcula el valor de la cartera computable y el requerimiento de previsiones específicas de un crédito nada más en moneda nacional otorgado a un productor agropecuario con calificación C. Solamente nos dice que es para la compra de semilla. Entonces, en este punto, obviamente, tenemos 5 tipos de crédito,
no va a ser un crédito de vivienda, ¿no? Los 5 tipos son empresarial, pyme, microcrédito, vivienda y consumo. Entonces, te está diciendo que es un productor agropecuario. No te está diciendo necesariamente que sea para producir, pero vamos a suponer que es para producir. Entonces es un productor que no está comprando semilla para comérsela él mismo, ¿no es cierto? Entonces no va a ser un crédito de vivienda, no va a ser un crédito de consumo. Podría ser empresarial, pyme o microcrédito en función del tamaño de su actividad, ¿no es cierto? Para determinar si es empresarial, pyme o microcrédito necesitaríamos saber, por ejemplo, cuántos empleados tiene, si es que tiene, cuánto es su ingreso total bruto y cuánto es su patrimonio. No tenemos ninguno de los 3 datos. Entonces lo único que podríamos asumir es que el tipo de crédito es o empresarial o pyme o microcrédito. No sabemos más, no sabemos si es realmente cuál de estos tipos de crédito, pero sí estamos seguros que es uno de estos tipos de crédito. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta parte. Se está entendiendo, ¿no? Cualquiera de esos 3 puede ser. Bien. Luego nos dice el valor de su garantía. 250.000, una garantía hipotecaria. Entonces vamos a poner primeramente tipo de garantía. De garantía hipotecaria. Es importante el tipo. Y valor de la garantía, 250.000 bolivianos. Ok. Ahí tenemos el valor de la garantía, tipo de garantía. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo primero que vamos a hacer es determinar la cartera computable. Entonces vamos a decir determinar la cartera computable. Ya. ¿Cómo se determina la cartera computable? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo calculamos? No sé si lo vieron en el módulo que tenían de riesgo de crédito. Alguien tal vez puede comentar. Tal vez Miriam Camacho. ¿Todavía nada, Miriam? Nadia Pérez. Tampoco. ¿Qué ha pasado hoy día? A ver, mientras se van incorporando y continuamos con este desarrollo, tal vez, bueno, para darles un poquito de tiempo, ¿no? Porque están, parece, todavía llegando a sus casas o algo. El día viernes, como saben, es feriado. Y me indican que, bueno, no se pasan clases en feriado, ¿no? Entonces, en ese sentido, como tenemos hoy día el miércoles y el viernes para pasar, pero el viernes es feriado, quería sugerirles que realicemos el curso el día de mañana, si lo cerramos hasta el día miércoles y tienen desde el jueves ya libre, ¿no? Para poder estudiar, inclusive porque el examen de seguro les tomarán el fin de semana, ¿no? Entonces vamos a cerrar rápido y tendrían más tiempo. Tendríamos que reunirnos mañana a esta misma hora de 7:30 hasta las 9. ¿Qué les parece? De acuerdo, licenciado. Sí, está bien. Está bien, licenciado. Está bien, dice. Qué bueno, excelente. Entonces, así cerramos antes y están ustedes con tiempito. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a continuar. A ver si es que ya hay alguien que llegó a su casa o está atento. Tal vez Luz Aguilar. Licenciado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo calculamos? Ha habido un módulo, ¿no es cierto, Luz, de riesgo de crédito en este diplomado, ¿no? Sí, creo que sí, anteriormente, licenciado. Hemos llevado riesgo de ¿Te has crédito. olvidado? Sí, no, muy bien, la verdad.
¿Te acuerdas cómo calcular la cartera computable? Sí, licenciado, buenas noches. Olivia Laura le habla. Si no me equivoco, la cartera computable se la obtiene restando el saldo de la operación menos el menor valor, y esta parte no la tengo clara, Lice, el menor valor de la garantía y el saldo de capital. A ver, vamos a ver. ¿Estás de acuerdo, Luis Aguilar? Sí, no recuerdo muy bien, licenciado, cómo sacábamos esto de la cartera computable, sí. Algo nos dice Olivia, ¿no? Hay una idea ahí. Vamos a ver cómo se hace y vamos a aplicarlo. Está en la normativa. Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla. Vámonos a la norma. Esa es la referencia principal y básica. Entonces vamos a compartir un explorador de internet para poder averiguarlo juntos. Acá está. Entonces vámonos al Mozilla y entramos pues al internet. En la página de ASFI tenemos la sección relacionada con la norma para servicios financieros. Vámonos a la recopilación de normas y van a ver la fórmula, que es muy sencilla en realidad. Es lo que dijeron, pero falta un punto, no lo han mencionado, el coeficiente, ¿no? Vamos a ver ahí. En el caso de garantía hipotecaria, creo que el coeficiente de deducción es del 50%. Exactamente. Justamente eso es lo que había que tomar en cuenta, ¿no? A ver. Acá está. Entonces tenemos, es lo que dijeron, faltaba lo del coeficiente. La fórmula tal vez, así como está matemáticamente, no es tan fácil, hay que leer la definición, pero para calcular la cartera computable, ¿no?, lo que hacen es restar del valor de la cartera, que es P, ¿no es cierto?, la parte del capital, el saldo de capital, restan el 50% o la mitad, si quieren, de lo que es la garantía hipotecaria. Sin embargo, en algún momento podría ocurrir que el saldo de capital es muy pequeño y restar el 50% de la garantía hipotecaria podría hacer que esta diferencia se vuelva negativa o se vuelva cero, y ahí tendríamos un requerimiento de previsiones negativo, lo cual no puede ser, o cero, ¿no? No corresponde, porque el crédito aún tiene un riesgo. Entonces, para corregir aquello, lo que hace es tomar el menor valor, entre P y M, ¿no? Entonces el menor valor entre P y M, y para que lo tengan presente mientras resolvemos, lo que voy a hacer es llevar esta imagen
vamos a llevarla al Excel para poder, solo si encuentro la herramienta para cortar. A ver, cortar. Bueno, no la encuentro. De todas formas yo se las escribo en el Excel. Vámonos al Excel. Y lo que tenemos que hacer es al valor de la exposición le restamos el 0,50 o el 50% del valor de la garantía. Pero en este caso más bien no hay mucho problema, pero el ajuste que nos dice la norma es el valor que sea inferior, ¿no? Hay que restarle acá, ya sea el valor de la garantía si es menor o es el valor de la exposición. Entonces, para eso simplemente la función min, el mínimo valor entre el valor de la exposición y el valor de la garantía. Ahí, esa es la fórmula. Bueno, es más matemática, la otra es más cualitativa, no es más fácil de entender tal vez para mí esta, ¿no? La otra es un poco más de lectura. Entonces lo que nos dice es, restamos al valor del crédito, los 390.000, el 50% de la garantía. Si en algún momento, ¿no es cierto?, el valor del crédito es inferior al valor de la garantía, ¿no es cierto?, en ese caso tomamos el valor del crédito, o sea, el mínimo valor entre el valor del crédito y el valor de la garantía, ¿no? Y este es el valor que se va a considerar como cartera computable, es decir, estamos quitando a la exposición el 50% de la garantía. ¿Qué es lo que está por detrás teóricamente? Decimos, si el prestatario deja de pagar los 390.000 bolivianos, no los paga, la entidad puede acudir a la garantía hipotecaria, eso está diciendo. Pero, como la entidad financiera no es un especialista, digamos, en bienes hipotecarios, digamos una vivienda o un departamento, un terreno, asimismo no solo porque no sea especialista, sino también porque además de no ser especialista, es posible que ese inmueble esté malogrado tal vez, o se presenten fluctuaciones en el mercado, por ejemplo cuando hay burbujas hipotecarias, etcétera, que hagan que el precio de la garantía que está registrado en los libros de la entidad caiga cuando quiere uno liquidarla, ¿no? Porque en realidad la entidad lo que quiere es liquidarla rápidamente, porque si no va a tener que hacer una previsión muy fuerte. Entonces, al querer vender el bien, es probable que no pueda lograr recuperar los 250.000. Además puede haber habido un error en la valoración que haya hecho el perito evaluador que establece la normativa, puede ser otra razón también esa, o también puede implicar los costos que representa deshacerse de un inmueble, ¿no? No es gratis, ¿no? Hay un costo, hay que pagar el trámite, a veces hay que hacer algunos arreglos en el mismo inmueble de tipo legal, ¿no? Yo he conocido algunos casos donde el bien adjudicado tenía problemas con la delimitación, el plano cartográfico no estaba bien, ¿no? Entonces no estaba bien y había que arreglar los límites del inmueble con los inmuebles colindantes, ¿no? Con otras personas, y eso se hacía problemático. A veces hay otros sinfín de problemas que puede tener un buen inmueble, ¿no? En ese entendido, lo que dice la normativa con esta fórmula es: del valor del crédito, es cierto, vas a acudir a la garantía, pero es probable que no puedas ni con la garantía recuperar el total de valor de la garantía. En un valor extremo toman que tú puedas recuperar máximo el 50% del valor.
Y esto está en línea también con los lineamientos que da Basilea, en Basilea 2, y ya comienza con este lineamiento, que dice que el valor de recuperación de la garantía que deberían considerar los reguladores es el peor observado en una época de ciclo financiero económico fuerte, ¿no? Es decir, lo peor que le puede pasar a la entidad es recuperar el 50% nada más del valor de la garantía. Es por prudencia, ¿no? Entonces es lo que dice la normativa. Al valor de la exposición, la cartera, le descuentas la garantía, pero no todo, la hipotecaria. Solamente descuentas hasta la mitad del valor de la garantía, y si el crédito es menor que la garantía, pues el que sea menor, el crédito o la garantía, ¿no? Entonces presionamos Enter y ese es el valor de la cartera computable. Este es el valor de la cartera computable, 265.000 bolivianos. Le vamos a quitar ese decimal que está ahí por demás. 265.000 bolivianos. Listo. Una vez que tenemos esto, que en realidad es lo más difícil porque es posible que la entidad no solo tenga una garantía, es posible que tenga varias garantías. Entonces hay un orden de prelación en aplicación de las garantías. Por ejemplo, hay otras garantías que no tienen el descuento del 50%, sino no se les descuenta nada, se les toma todo. Esas son las garantías autoliquidables, por ejemplo. Y podría no tener solamente un valor de garantía, una sola hipoteca, podría tener varias garantías hipotecarias, varias garantías autoliquidables, ¿no? Entonces todas estas garantías se toman en cuenta a la hora de calcular la cartera computable, que no es tan sencillo. En realidad las entidades lo hacen internamente y ese valor es reportado a ASFI, no es de otra forma. Las entidades calculan para sus operaciones. Entonces una vez que se cuenta con este insumo, ahí sí ya es directo y es sencillo calcular el valor de la previsión requerida para la entidad. Entonces nos vamos a fijar cuánto es el requerimiento de previsiones para un crédito calificado C. Y nos ha faltado algo más. Hemos puesto el tipo de crédito. Nos falta considerar el sector económico. El sector económico no los dicen, pero ya nos dicen que es productor agropecuario. Entonces ese sector, bueno, agropecuario, pero lo que implica que es del sector productivo, como alguien de ustedes estaba mencionando. Entonces es un productor del sector agropecuario productivo que tiene una empresarial pyme o microcrédito con una garantía hipotecaria de 250.000 y el saldo de su crédito es 390.000 bolivianos. Entonces lo primero que hemos hecho es determinar la cartera computable. Ahora nos vamos a ver cuánto es el requerimiento. Una vez más, para ello nos vamos a ir a la normativa. Entonces la base es la norma y donde estábamos leyendo justamente se muestran los requerimientos de previsiones, como ustedes pueden observar. Además la moneda, eso se me fue indicarles. Nos dice que tiene un saldo de capital de 390.000 bolivianos, ¿no? Entonces nos está diciendo con eso que el saldo está en bolivianos, son 390.000 bolivianos. Entonces vamos a incorporar eso en nuestra hoja Excel en un momento, pero acá tenemos que observar entonces la parte superior de la tabla, no la inferior. No corresponde la inferior porque la inferior es en moneda extranjera y en moneda nacional con mantenimiento de valor. Este es un crédito en moneda nacional y hemos dicho que no sabíamos si era empresarial, pyme, microcrédito. Perfecto, no importa porque esos tres tipos de créditos tienen la misma tabla: empresarial, microcrédito y pyme. Calificado C, excelente. Decíamos que era del sector productivo, pero coincidentemente, independientemente del sector, la ponderación es del 20%, o el requerimiento porcentual de previsiones, ¿no? Entonces vamos a tomar este 20%. Volvamos entonces a nuestra hojita Excel donde estábamos haciendo los cálculos y decimos, aquí además nos faltaba el tema de la moneda. Entonces incorporamos la moneda
la ponderación es del 20%. Ah, perdón, es en moneda nacional y la ponderación, ¿no es cierto? Ya es un resultado del análisis de la norma. El requerimiento, no es ponderación, es requerimiento. El requerimiento es del 20%. Y vamos a expresarlo en porcentaje para que esté claro. Bien. Por lo tanto, previsión requerida es el 20% de estos créditos, es decir, 53.000 bolivianos debe la entidad obligatoriamente previsionar para coberturar el riesgo de su exposición con este prestatario por 390.000. ¿Por qué 20%? Como hemos visto el anterior viernes, ese 20% está rescatando la probabilidad de que ese prestatario deje de pagar, no pague su crédito. Entonces dice ahí una probabilidad, no dice eso la norma, ¿no? Pero hay que entenderlo de una forma, en el marco de, digamos, de lo que es la técnica de riesgo de crédito, ¿no? Y estos coeficientes están asociados con la probabilidad de impago, ¿no? Y es 20%. Si ustedes recuerdan, la pérdida esperada, han visto en su módulo de riesgo de crédito, ¿no? Aquí es igual. ¿Alguien recuerda que es igual a pérdida esperada? Probabilidad de pérdida. Sí, está bien, es igual a la probabilidad de default. ¿Ya? ¿Qué más? La pérdida esperada es igual a la probabilidad de default multiplicada por la pérdida dado el incumplimiento, vamos a poner en español, pérdida dado el incumplimiento, multiplicado por la exposición al momento del incumplimiento. Esa es la fórmula de pérdida esperada, que teóricamente debe ser igual al requerimiento de previsiones. Entonces, esto es lo que está en Basilea para lo que es la determinación del requerimiento de previsiones, como una guía que da, pero es más que todo para el cálculo de la pérdida esperada. Es una guía que da Basilea 2, específicamente para el caso del modelo de calificaciones internas, el IRB, pero sirve de base teórica para todo lo que es el riesgo de crédito, ¿no? Entonces, en nuestra normativa, digamos, como sabemos que estas son las previsiones, la exposición al momento del incumplimiento es lo que veíamos como el valor del crédito. La pérdida del incumplimiento, en el caso de un hipotecario, es del 50%, ¿no? Y la probabilidad de incumplimiento o la probabilidad de default es ese requerimiento del 20%. Entonces, en este caso, en realidad lo que estamos haciendo es, ¿no? Considerando esta fórmula, es la probabilidad de default, que es 20%, que lo acabamos de aplicar, multiplicado por la pérdida dado el incumplimiento. Esa no la tenemos directamente, ahorita les voy a mostrar cómo calcular, mejor veamos primero. Para poder aplicar directamente esta fórmula, diríamos, ¿no? Requerida, la previsión requerida con respecto a la cartera o la exposición, mejor, exposición. Entonces tenemos la previsión requerida es 53.000. ¿Qué porcentaje representa eso de los 390.000? Entonces, ¿qué porcentaje representa? 14. Ya, entonces 14%. Entonces decimos por 14% multiplicado por la exposición, ¿no? Y la exposición es 390.000. Ya, eso es lo que hemos hecho en realidad, ¿no es cierto? Si ustedes hacen ese cálculo, es el 20% por la pérdida dado el incumplimiento, es decir, si nos deja de pagar
¿Cuánto teóricamente vamos a perder este porcentaje? Por la exposición al momento del incumplimiento. Aquí hay algo que está mal. A ver. Los 53 respecto a la exposición, 390.000. Está bien. Perdón. Acá necesitamos la cartera computable respecto a la exposición. Perdón, cartera computable. No la previsión respecto a la exposición, sino la cartera 1 menos la cartera computable respecto vamos por pasos. Fíjense, la cartera computable respecto a la exposición es 68%. Eso se conoce como la proporción de créditos, ¿no es cierto?, que en realidad podrían recuperar en el caso de que se produzca un impago. ¿No? Ustedes se fijan, aquí hemos encontrado la cartera computable considerando los 390.000 bolivianos y descontándole el valor de las garantías. Y decíamos, la garantía, lo que voy a poder recuperar del valor de la garantía son el 50% del valor de la garantía. Por lo tanto, la cartera computable son los 390.000, ¿no es cierto?, menos lo que yo voy a ser capaz de recuperar vendiendo la garantía. Por lo tanto, la cartera computable representa el valor del crédito que yo podría perder en caso de que se dé el impago del prestatario, ¿no es cierto? Si el prestatario deja de pagar, yo vendo la garantía, recupero el 50% de ese valor y tenemos que el 68%, ¿no es cierto?, del valor de la cartera podría perderse, ¿no? Entonces esa es la pérdida, es lo que estamos viendo acá como la pérdida dado el incumplimiento. ¿Qué porcentaje podría yo perder? El 68%, ¿no?, después de haber vendido mi garantía. Entonces, si eso es lo que puedo perder, esa es la pérdida del incumplimiento. La pérdida esperada aplicando la fórmula es básicamente eso, ¿no es cierto? Como tenemos acá, la probabilidad de que no me deje de pagar es 20%. Entonces estamos multiplicando el 20% por la pérdida dado el incumplimiento, que es el 68%, que es el porcentaje que yo podría perder de la cartera si es que el prestatario deja de pagarme, y multiplicamos este valor por el valor de la exposición, ¿no es cierto? Multiplicando los tres llegamos a los mismos 53.000, ¿no? Fíjense, es este valor igual a este valor. Y eso es la pérdida esperada, que es igual al requerimiento de previsiones, ¿no? Es exactamente lo mismo. No sé si tienen alguna duda sobre esta parte. Podemos hacer la repetición también, ¿no?, de los conceptos. Voy a descubrir un poquito aquí las columnas para que ustedes puedan verlo bien. Esta es la única parte, digamos, un poco más problemática, pero bueno, al final no es compleja. Es la cartera computable respecto a la exposición. ¿Y qué representa eso? ¿No es cierto? Es lo que yo puedo perder si es que el prestatario deja de pagar su crédito. Puedo perder los 265.000 bolivianos, porque con la garantía estoy suponiendo que solamente voy a poder recuperar la mitad de la garantía, es decir, 125.000. Como el crédito es mucho mayor, 390.000, yo podría perder, si deja de pagarme, 265.000, ¿no? ¿Y qué porcentaje representa eso de la exposición? El 68%.
Eso se conoce como la pérdida dado el incumplimiento. 68% es un porcentaje, ¿no? Entonces, haciendo la misma fórmula de Basilea que nos dice que la probabilidad de, la pérdida esperada, que es igual a la probabilidad de default por la pérdida dado el incumplimiento, por la exposición al momento del incumplimiento, lo cual debe ser siempre igual al requerimiento de previsiones, ¿no? Aplicando la fórmula decimos la probabilidad de default es el requerimiento de previsiones en porcentaje, 20% que está en la norma, la pérdida dado el incumplimiento que también debe ser expresada en un porcentaje, 68%, acá tenemos que corregir la fórmula, ¿no? Aquí no es 14, hemos corregido el cálculo, 68%, y multiplicado por la exposición al momento del incumplimiento, los 390.000 que están acá arriba. Hacemos ese ejercicio y justamente nos da el valor de la previsión requerida, ¿no? Que es la pérdida esperada. Es así como se calcula el riesgo de crédito. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta parte. Licenciado, mil disculpas. En la cartera computable nos dijo que era... Ahí es donde me he quedado en la duda, por favor, si lo puede volver a repetir. ¿Quieres que te diga qué es la definición, no? Sí, por favor. Ya, perfecto. La cartera computable es la cartera que estaría en riesgo, digamos, ¿no? Es la cartera que tiene riesgo de no ser pagada después de haber descontado toda otra garantía que tenga a su disposición la entidad. ¿No? Si deja de pagarte el prestatario los 390.000, no vas a perder como banco los 390.000. Vas a acudir a sus garantías. Entonces, considerando las garantías, es la cartera que, el valor, digamos, de la cartera que efectivamente podría perderse si es que el prestatario deja de pagar, ¿no? Considerando las garantías. Entonces, ¿no? Con esta cartera computable podemos calcular la pérdida dado el incumplimiento. ¿Y qué es la pérdida dado el incumplimiento? Es simplemente la cartera computable dividida entre el valor de la exposición. Es un porcentaje. Entonces decimos, si deja de pagarme el prestatario, la entidad puede perder el 68% de ese crédito, del valor del crédito, aun cuando tome en cuenta las garantías, ¿no? Entonces, el 68%. No sé si con eso se entiende o algo más, si deseas que te complemente, Jenny. Licenciado, más bien, muchas gracias. No se preocupe, claro que sí. Bien, si no hay dudas Licenciado. sobre... Sí, adelante. Sí, por favor, si podría aclarar la parte de previsión requerida. Esos 53.000, ¿qué significan? Por favor, disculpe. Ah, ya. Estos 53.000 son el valor que ASFI le dice a la entidad financiera. Tú tienes que tener como previsión, como un colchón, por si deja de pagarte el prestatario, por si acaso, por si fuera el caso que deje de pagar, debes tenerlo reservado en tus estados financieros. Eso es la previsión requerida. ¿Dónde se registra? Vamos a ver. Entonces vamos a igual una vez más a la normativa. En este caso, en lugar de observar lo que es la recopilación, nos vamos a ir a la normativa relacionada con el manual de cuentas, ¿no? Es el manual de cuentas. Entonces, en el manual de cuentas se van ustedes al 130, a la cuenta 139 y encuentran allí a la 139 y encuentran allí las cuentas de las previsiones. Entonces tienen acá previsión específica para incobrabilidad de cartera vigente. Bueno, aquí simplemente lo que hace es desagregar entre vigente, vencida y en ejecución. Y los tres tipos de estado tienen sus requerimientos de previsiones. De la 139.01 en función de su estado está la constitución de previsiones en función del requerimiento. La 139.08 es otro tema, es esa parte. No tomen en cuenta de la 38 para adelante. Son otro tema, ¿no? Excepto los temas relacionados con los créditos diferidos, que también tienen, está dentro de lo mismo, ¿no? O sea, aquí lo que hay que sacar
Digamos, ese es otro tema diferente, es la 139.08, 139.09, 139.10, 139.11, que son por otros temas. A partir de la 139.50 volvemos a lo mismo, se han creado estas subcuentas en consideración de la cartera diferida del año pasado, ¿no? Para poder tener un registro adecuado y un seguimiento. Pero bueno, hay que hacer el salto, hay que conocerlo, en verdad, hasta la 139.07 van desde la 139.01 y continúan de la 139.50 hasta la 139.55. Esas son las previsiones, las deben poner en sus estados financieros las entidades, es una contracuenta del activo, tiene saldo acreedor y lo que hace es restar el valor de la cartera. Y el asiento contable que haría la entidad financiera es previsiones específicas en el lado del activo y del lado del gasto. Vamos a hacer un pequeño ejemplo acá. Independientemente del nombre de la cuenta, ¿no? Conceptualmente es lo siguiente. Aquí vamos a hacer un ejemplo de asiento contable. Entonces lo que van a hacer es previsión específica. Esto es gasto, ¿ya? Y tienen por el lado de la regularizadora del activo. El nombre es lo de menos, pero el concepto es el mismo, ¿no? Habría que copiar el nombre completo. Específica, ¿no es cierto? Esta es la regularizadora de activo. Entonces lo que tendrían es los 53.000 en el debe y los 53.000 en el haber. Y cómo aparece en el estado en el balance general. No se hace el balance operación por operación, pero supongamos que es la única operación que tiene la entidad. Entonces tendrían cartera de créditos, tienen los 390.000, que es este valor de cartera, los 390.000, ¿no? 390.000, y tienen previsión específica, los 53.000, 53 entre paréntesis porque es negativo. Entonces, de tal forma que tienen cartera, y a esta le vamos a llamar cartera bruta. Tienen cartera en los estados financieros de 337.000, ¿no? Hay que descontar el valor de las previsiones y eso es lo que aparece como valor en libro de las previsiones en los balances de las entidades. Hay que tomar en cuenta que las entidades, antes de llevar al estado de resultados, se fijan cuánto ya tienen previsionado, ¿no? Si la entidad ya tenía algún valor, solamente la diferencia van a llevar al estado de resultados. Esa es la forma de cálculo, ¿no? No sé si tienen alguna otra duda sobre esta parte. Se entiende, ¿no? No es tan complicado. Bien, entonces vamos a cerrar esta hojita y yo la voy a guardar como referencia por si algún rato surge alguna pregunta o hay algún tema relacionado con esto, ¿no? Me dan un segundito, por favor. Aquí vamos a docencia 2021. Revisiones. Bien, entonces voy a cerrar este Excel y vamos a continuar ahora sí con nuestras diapositivas. Bien, tenemos un segundo ejemplo al respecto. El siguiente ejemplo tiene que ver con el cálculo del coeficiente de adecuación patrimonial, que es el otro requerimiento que existe por riesgo de crédito, ¿no? Habíamos visto, les decía que hay dos requerimientos por riesgo de crédito. Uno es el tema de las previsiones y el otro el tema del requerimiento de capital, ¿no? Entonces, para el tema del requerimiento de capital se calculan los activos ponderados por riesgo. Entonces, aquí nos dan un ejercicio completo donde nos dice, considere la siguiente información. Tenemos 6 categorías de crédito, de la 1 a la 6. Tenemos el valor de la cartera en millones de bolivianos en cada una de las categorías. Tenemos sus coeficientes de ponderación
y nos dicen pues calcule el capital primario. Bueno, perdón, nos dan como dato, perdón, el capital primario, que es 15.54 miles de millones de bolivianos. También tenemos obligaciones subordinadas 2.39, previsiones genéricas voluntarias 1.35, inversiones en otras entidades financieras no consolidadas 0.27, y nos piden determinar, número 1, el activo computable, número 2, coeficiente. Aquí fíjense, ya no es cartera computable, se llama activo computable, ¿no? 2, el coeficiente de ponderación del activo. 3, el capital secundario. 4, el capital regulatorio. 5, el excedente o déficit patrimonial. Y 6, el coeficiente de adecuación patrimonial, ¿no? Todos los coeficientes, digamos, más usados en el sector de intermediación. Entonces es súper sencillo. Lo que voy a hacer es llevar este cuadro al Excel para poder operar y hacerlo mucho más fácil. Dejamos de compartir y nos vamos a ir al Excel. Voy a llevar el cuadro al Excel. A ver, y les comparto un momento. Bien, ya está. Entonces, vámonos a compartir. Estos ejercicios que les doy en realidad son aplicados a lo que en realidad se hace, ¿no? El día a día del cálculo de las variables. No son hipotéticas ni son ejemplos de libro. En un libro es mucho más sencillo. Esto es con lo que realmente actualmente se hace, y lo pueden ver en la página web de ASFI. Se tiene en el boletín todos estos indicadores, ¿no? Entonces, primeramente nos piden, si están siguiendo con sus láminas, determinar el activo computable. Entonces, para no entorpecer esta figura, acá podemos poner activo computable. El primer punto es calcular el activo computable, que es súper sencillo. Utilizan la función suma producto. Esa es la función. ¿Por qué suma producto? Porque lo que vamos a hacer es multiplicar los coeficientes de ponderación con los valores del balance de cada categoría. Este es el activo, ¿no? Es todo el activo de la entidad, pero clasificada por las categorías de ponderación. Eso es, ¿no? Entonces hacemos la multiplicación de ambas columnas y enter, ¿no? Fíjense que acá este es el activo. Entonces, si hacemos la suma, nos da otro número. El activo es 288, ¿no? Independientemente de la moneda, eso es lo de menos. Estamos hablando de la moneda y de las magnitudes. Estamos 288 miles de millones de bolivianos, ¿no? Y 155. Fíjense que no es lo mismo, ¿no? El activo computable siempre es menor al valor del activo, bastante menor, ¿no? Ya lo tenemos. Entonces el primer punto es calcule el activo computable. El segundo punto, calcule el coeficiente de ponderación del activo. Pero ustedes dirán, pero no tienen cada uno sus coeficientes de ponderación. No, eso se van a fijar en el boletín publicado por ASFI. Para calcular el coeficiente de ponderación del activo, tenemos que sacar el coeficiente promedio de ponderación. ¿Cómo se calcula? Dividiendo el activo computable sobre el activo. Entonces fíjense que en promedio este activo está ponderado con 54% de la entidad. Eso depende de cada entidad, ¿no? Depende cuánto la entidad quiere tener en cada una de estas categorías de riesgo. Algunas entidades deciden tener la mayor parte en liquidez, como esta, fíjense, en las que ponderan 0. Hay alguna entidad que es así, no todas, la mayor parte en realidad no hace eso, ¿no? Pero en este caso esta entidad tiene mucha liquidez. Fíjense, está en la categoría 1 y esa categoría pondera 0.
Por esa razón tiene un coeficiente muy bajo. Otras tienen más énfasis en esta categoría, la cuarta, que es del 50%, que son créditos hipotecarios. Las entidades de vivienda, por ejemplo, tienen ahí una gran parte de sus activos. En este caso estamos suponiendo que esta entidad prefiere tener sus activos más en la categoría 1, ¿no? Y eso hace que su coeficiente sea muy chiquitito, 54% nada más, ¿no? El coeficiente de ponderación del activo. No sé si, pues espero que se vea bien, vamos a agrandar un poquito. Esta es la operativa, ¿no? El punto 3, calcular el capital secundario, pero aquí no está en los activos, hay que calcular considerando los datos que nos dan. Y en los datos que nos dan nos dicen que tiene obligaciones subordinadas, también tiene previsiones genéricas voluntarias. Entonces, para calcular el capital secundario tenemos que hacer primeramente eso, considerar obligaciones subordinadas. Estas son pasivos, ¿no es cierto? Eso es un pasivo. No es patrimonio, no es capital, es un pasivo. Son bonos subordinados u obligaciones también pueden ser subordinadas. Y también tenemos previsiones genéricas voluntarias. Está bien, ambos conceptos. El primero es de 1.35 y el segundo 1.35 y el segundo es de 0,27. No, perdón, el primero es 2.39 y el segundo es 1.35. ¿No? Bien, eso es. Esto es lo que se conoce como capital secundario. Y previsiones genéricas voluntarias también, como saben, son un pasivo. Y que las entidades, como dice el nombre, lo constituyen de forma voluntaria. Entonces, este es el capital secundario. Este es el capital secundario. Luego nos dice el punto número 4, calcule el capital regulatorio. Para calcular el capital regulatorio debemos preguntarnos cuál es el capital primario. El capital primario, y nos dan como dato, ¿no? Son 15.54 millones. Excelente. Entonces, el capital regulatorio, falta todavía. Hay otro dato que nos dan. Inversiones en otras entidades financieras no consolidadas. Inversiones en otras EIF no consolidadas. Cuando hay grupos financieros, no existen estas inversiones en un banco. Estas inversiones se las hace directamente su sociedad controladora, que es el holding. En este caso estamos asumiendo que no hay un grupo financiero. Podría ser cualquier otra entidad bancaria que no es parte de un grupo. Y como establece la ley, puede invertir en otras entidades financieras. Aquí no es intermediación de entidades financieras no consolidadas, no está consolidado, ¿no? Cuando se forman grupos empiezan a hacer o generar estados financieros consolidados para evitar la doble contabilización. Por ejemplo, ¿cómo? ¿Qué pasa si dentro del mismo grupo financiero el banco presta dinero a otro de sus de las empresas pertenecientes al grupo, ¿no? A una EFIC se llama, ¿no? Entonces el banco le presta dinero, por decir, a la empresa de arrendamiento. Cuando hagan el estado financiero consolidado, ese préstamo no cuenta, ¿no? Porque es dentro de la misma familia. Si es que la familia le presta a alguien que no está en el grupo, sí. Pero si hay un préstamo entre entidades del mismo grupo, es como una misma entidad se preste a sí misma. Y esos no hacen parte del pasivo ni del activo de ninguna parte del grupo, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando de inversiones en otras entidades. Como no hay un grupo financiero y no está consolidado, se considera como inversiones en otras entidades financieras no consolidadas, 0.27. ¿Cómo calculamos entonces el capital regulatorio? Lo que debemos hacer es sumar el capital primario
más el capital secundario y restamos estas inversiones en no consolidadas. ¿Por qué se resta? Se resta porque si no se hiciera eso, las entidades artificialmente podrían generar capital. ¿Cómo? Fíjense que un banco podría comprar acciones de la empresa que es la de arrendamiento. Cuando compra esas acciones, ¿no es cierto?, parecería que en inversiones es más grande la entidad financiera, ¿no es cierto? Y en el caso de la empresa de arrendamiento, tiene más patrimonio porque el banco le ha comprado, le ha dado plata, ¿no es cierto? Y ya tiene un respaldo patrimonial ahí, la empresa de arrendamiento. Ahora, ¿qué pasa? La empresa de arrendamiento lo que hace es esa plata que recibió del banco, volverla a llevar al banco comprando acciones del banco, y al revés, ¿no? Esta le va a comprar acciones al banco. Entonces, ¿qué va a pasar con el patrimonio del banco? Se incrementa y recibe el dinero. Y el banco puede volver a repetir la operación comprando una vez más acciones de la de arrendamiento. Entonces, esas operaciones de ida y vuelta artificialmente podrían generar incrementos en el patrimonio de las entidades, siendo esto un engaño, porque en realidad la entidad sigue siendo la misma, se han pasado el dinero de una a otra varias veces. Entonces, para evitar esa doble contabilización, se restan las inversiones en otras entidades no consolidadas. Una vez se hace este ajuste, tenemos el cálculo del capital regulatorio. Bien, hasta ahí vamos bien. Luego nos dicen, calcule el excedente o déficit patrimonial. Bueno, ¿cómo calculamos? Para calcular eso, lo primero que tenemos que calcular el 10% de los activos ponderados por riesgo. Calculamos el 10% de los activos ponderados por riesgo. El 10% de ello es el 10% de este valor que es activo computable. Esto que dice activos computables no les indiqué, pero es lo mismo que activo ponderado por riesgo. Es lo mismo, activo computable, para efectos de ponderación de activos, ¿no? Entonces tenemos acá el 10% de los activos computables o los activos ponderados por riesgo, y eso nos da 15. Vamos a darle el formato de 2 decimales como el resto de que no estaban con 2, vamos a ponerlo con 2 decimales. Eso es, para que sea más entendible, ¿no? Entonces, lo que nos preguntan es el excedente o déficit patrimonial. El excedente es lo que tiene como capital regulatorio menos lo mínimo que debería tener. Entonces decimos que tiene un excedente. Es decir, todavía puede colocar en créditos un valor patrimonial de al menos 10 veces más los 3,48 en función de la ponderación. Esto tiene todavía para crecer en activos, en valor patrimonial, por supuesto, ¿no? Ese es el excedente patrimonial. Finalmente nos dicen el coeficiente cuál es de adecuación patrimonial, de adecuación, o lo que conocemos como CAP. Capital regulatorio sobre los activos ponderados por riesgo. Similar a los bancos que tenemos, ¿no? De un 12%, digamos. 12,2 es un ejemplo bastante apegado a lo que se ve en las estadísticas, ¿no? Es bastante interesante, sencillo, porque como no podía ser, el banco tiene suficiente capital, no podía ser de otra forma, así continuamente hace la supervisión y la regulación, el seguimiento, el control. Entonces no podía ser de otra forma, ¿no? Imagínense que un banco tenga un CAP por debajo del 10, pues no existiría ASFI, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Licenciado, buenas noches. Disculpe, no sé si
¿podría volver a explicarme el cálculo del excedente déficit patrimonial y el coeficiente de adecuación patrimonial, por favor? Claro. Para el excedente patrimonial, lo que necesitamos conocer es, primero, ¿cuánto tiene de capital regulatorio? Ya sabemos, 19.1. Segundo, tenemos que calcular el 10% de los activos ponderados por riesgo. Así, 10% por 155.28. ¿No? Ahí está. ¿Quién está con su micrófono prendido? Creo que es Pamela. Ahora sí. Pamela, por favor, si puedes apagar el micrófono. Cuando estoy allá, la veo en el piso, ¿no? En el piso y en el salón de los niños. Ahí los niños deben estar buscándolo. Lo voy a desinfectar primero. A las ropas se ponen. Sí. Pamela, por favor, ¿podrías apagar tu micrófono? Muchas gracias, Pamela. Eso es. Entonces, ¿no? Como pueden observar acá, les decía que lo primero que necesitas es el capital regulatorio. Segundo, los activos ponderados por riesgo, a los cuales les aplicas el 10%. Calculas el 10% y por último, restas el capital regulatorio de la entidad menos el 10% de los activos ponderados por riesgo. Restas y te da 3,48. Eso es lo que la entidad tiene para poder crecer todavía en activos, ¿no es cierto? Si tú supones que todos sus activos ponderaran 100, en el peor de los casos, pero tú sabes que la entidad en promedio tiene 54%. ¿Cuánto podría colocar todavía en crecimiento de créditos y otro tipo de activos en función de lo que la entidad está trabajando? Bueno, es fácil, ¿no? Tomas el valor del excedente patrimonial y lo divides entre el coeficiente de ponderación del activo, manteniendo su estructura actual de trabajo, ¿no es cierto?, de la entidad financiera. La entidad financiera debería poder crecer mínimamente 6,46 en valor de activos, ¿no? Mínimamente, pero bueno, ese es, digamos, otro tema, no está en las preguntas. Eso es el excedente patrimonial. No sé si tienes alguna duda más sobre este tema. No, está bien, licenciado, muchas gracias. No tienes por qué, claro que sí. Muy bien, entonces, esto es sobre ese ejercicio. Lo que hago a continuación simplemente es almacenar esta resolución. Si me dan un minuto, por favor. Bien, volvamos entonces a nuestras diapositivas. Retomemos las mismas. Bien, entonces, no, se fue al principio. Vamos a la lámina en la cual quedamos. Eso es. Entonces, eso es el cálculo, son los dos requerimientos que se tienen. Les decía que aparte de las específicas, que es lo que hemos ejemplificado, existen otros tipos de previsiones, como por ejemplo las genéricas, pero las genéricas que están en la 139, hay dos grupos de genéricas. Aquí estamos hablando de esa parte donde les mostré, la 139 está en la 139.08. ASFI les pide esas previsiones relacionadas con el riesgo de crédito cuando hace sus visitas de inspección, y si la entidad financiera no ha cumplido adecuadamente sus propias políticas o lo establecido por la normativa en cuanto a la otorgación de créditos, a través de un procedimiento de muestreo se le solicita previsión adicional, ¿no? Y se llama genérica, y es toda esa parte de color azul o medio lila, digamos, ¿no? Y tenemos también la previsión cíclica,
¿no? Es la parte de color plomo, esa está en el lado del pasivo, la 233 si no me equivoco. La cíclica, hay dos partes en la cíclica, la parte que va a capital secundario y la parte que va para compensar cualquier efecto adverso que pueda existir, digamos, por deterioro del crédito. Estas tres básicamente son las que suelen considerarse cuando se analiza las previsiones, pero existe una más inclusive que se ha vuelto importante desde el año pasado, que es la 13909. Esa cuenta de previsión específica que las entidades han usado mucho más el año pasado, preveyendo el tema del COVID, ¿no? Entonces han hecho una constitución de previsiones por si, ¿no?, más adelante se pudiese generar algún efecto adverso. Entonces es un colchón adicional y está todavía por encima de esto, ¿no? Entonces podemos ver aquí que la mora, que está expresada en índice, está muy coberturada, ¿no?, por varios tipos de previsiones donde todavía aquí no tenemos una. Entonces el sistema financiero de esa forma demuestra que es solvente porque tiene muchos colchones. Además del capital, tiene estos requerimientos de previsiones que le servirían en cualquier momento para hacer frente a los riesgos, ¿no? Bien. Otro tipo de riesgos importantes en el sector financiero es el riesgo de mercado. Como les había comentado, y espero que hayan podido responder adecuadamente a su pregunta en el control del fin de semana, este riesgo de mercado tiene muchas partes. En Bolivia solamente enfocaríamos en lo que es tasas de interés y tipos de cambio. En Basilea enfoca el riesgo de mercado con, por ejemplo, el riesgo de las acciones. En Bolivia no hay eso, porque primero, casi no se compran acciones, y segundo, las acciones que se compra una entidad es de una empresa de su propio grupo y es muy pequeñito, y cuando hay compra de acciones es más en el holding o la que es dueña de las empresas del sector financiero, y en el marco de la ley las empresas están prohibidas de comprarse, como les dije, acciones que no sean del sector financiero. No puede un banco comprarse acciones de la cervecería boliviana, por ejemplo, no se puede comprar. Entonces, además, aun cuando se pudiese comprar, pero está prohibido, ¿no? Aun cuando se pudiese, nuestro mercado de valores todavía es incipiente, es decir, no ha desarrollado como quisiéramos. Estamos todavía en un proceso de desarrollo del mercado de valores y se negocian principalmente instrumentos de renta fija. ¿Qué quiero decir con renta fija? DPFs es lo principal, los mismos títulos de las entidades, los DPFs, los bonos, pagarés. Eso es lo que se negocia básicamente en nuestro mercado de valores. En otros mercados de valores, como los desarrollados, Estados Unidos y otros países europeos, se negocia en gran parte las acciones, y las acciones fluctúan en su valor diariamente en función de las perspectivas de una empresa. Ustedes recordarán, por ejemplo, dicen muchos que va así, otros dicen que no va de esa forma. Cuando Ronaldo, por ejemplo, en la Copa, ¿no es cierto?, reciente, que ha estado disputando en Europa, estaban haciendo una conferencia de prensa y puso a un lado Coca-Cola, no quería servirse, la empresa perdió dinero, y no es porque la gente, ya deja de comprar la bebida, sino es porque con ese gesto muchos inversores tienen temor de que la empresa no pueda vender en el futuro. Todavía no ha ocurrido eso, ¿no? Pero tienen ese temor y se deshacen de sus acciones. Y como hay muchos que empiezan a vender las acciones, como ustedes saben, ¿no es cierto?, cuando hay un incremento de la oferta de algo, pero la demanda se mantiene constante, lo que pasa es una caída del precio. Y eso es lo que ocurrió, ¿no? Cayeron los precios de esa empresa. Entonces, eso pasa en otros países, pero no acá, porque el mercado de valores básicamente no se negocia casi nada de acciones, ¿no? Es muy reducida la cantidad de acciones que se negocian, y no tenemos índices al estilo de Estados Unidos, etcétera. No hay eso. También hay otro tema de riesgo de mercado, es el tema de los commodities. En otros países las entidades invierten en commodities. ¿Qué son commodities? Por ejemplo, compran futuros en cuanto al precio del petróleo, de materias primas, inclusive cosechas agrícolas, del oro también, y estos tienen fluctuaciones importantes. En Bolivia, si bien las entidades pueden comprar oro, más está dentro del riesgo de tipo de cambio esto.
¿no? En el otro caso son los commodities, ¿no? Varios commodities, las materias primas que se negocian, opciones también es otro tema. Entonces, el riesgo de mercado, que si bien es un riesgo importante fuera de nuestro país, en el nuestro, debido a que nuestro mercado, como les digo, de valores no es desarrollado, estamos en un proceso, esperemos un día alcanzar un nivel de desarrollo similar al de los países desarrollados, ¿no? Esperemos que algún día lo logremos, pero bueno, las entidades de intermediación solo tienen riesgo de tasa de interés y riesgo de tipo de cambio, ambos riesgos, y para de contar, no hay más. Entonces, ¿qué es el de tasas de interés? Como está en la diapositiva, está reflejado, por ejemplo, depósitos en otras entidades, podrían fluctuar las tasas y eso generar, digamos, una pérdida en algún caso, pero más que de otro tipo, es en función de lo que esperabas recibir, no tanto de que lo pierdas realmente en tus estados financieros, ¿no? En cuanto a inversiones también en títulos de deuda y la participación en entidades financieras y afines a acciones, descartamos, no hay. Tendríamos que hablar simplemente en inversiones en títulos de deuda, ¿no es cierto? Es decir, en bonos, ¿no? En bonos. Entonces, ustedes saben que en el mercado se negocian en Bolivia los bonos. DPFs también, podría uno haber invertido en DPFs de otras entidades, ahí sí, ¿no? Cuando hablamos de depósitos en otras entidades, podrían ser DPFs en otras entidades. Y bueno, pues cuando se negocian los DPFs en función de las circunstancias de la liquidez del mercado, el precio del DPF podría incrementarse o reducirse. Entonces esto podría generar algún tema de valoración y alguna pérdida también. Por eso les pongo la referencia que dice en el manual de cuentas para servicios financieros que los depósitos en otras entidades se valoran al monto original del depósito actualizado. Se reconocen los intereses devengados pendientes de cobro, independientemente de su adquisición en el mercado primario o secundario, es decir, independientemente de lo que pasa en el mercado de valores. En el caso de existir riesgo de irrecuperabilidad, se constituye la previsión correspondiente. Entonces, como pueden ver, inclusive ahí, en el caso de los depósitos en DPFs y, por ejemplo, la pérdida más podría ir por el riesgo de impago, es decir, de crédito, no tanto por la tasa de interés, pero si fuera, iría ahí, ¿no? Cuando hay variaciones en el precio. Por ejemplo, cuando hay problemas de liquidez, todos quieren deshacerse de sus títulos y lo que quieren es dinero en efectivo. Si muchos van al mercado y venden sus títulos, lo que va a pasar con el precio de ese título es que va a bajar. ¿Por qué? Porque todos quieren deshacerse, ¿no? Entonces se incrementa la oferta. Y si la demanda es constante, entonces los precios caen y los rendimientos se incrementan, ¿no? Entonces eso puede generarle un riesgo y a la entidad financiera que se llama de financiación, ¿no? Es un riesgo, un tipo de riesgo de mercado, ¿no? Pero tal vez no tan relevante en nuestro medio, como les dije. Otro riesgo es el de tipo de cambio, en función de cómo están valorados sus activos. Las entidades tienen activos en moneda nacional y en moneda extranjera, y también pasivos en moneda nacional y en moneda extranjera. Y una fluctuación del tipo de cambio en función de la posición cambiaria que tengan puede generarles pérdidas a las entidades, ¿no? El segundo, bueno, aquí estoy detallándoles cómo se valoran estos títulos, lo pueden encontrar en el manual de cuentas. Las valoraciones en títulos de deuda se valorizan al que resulte menor, fíjense, entre el costo de adquisición del activo actualizado más los rendimientos devengados por cobrar y su valor de mercado. Entonces aquí hay un valor de mercado. Si en el mercado se están transando a precios inferiores al que la entidad ha pagado para comprar un título, pues va a tener que reconocerlo y eso le puede generar pérdidas, ¿no? Bien. Además, si nos fijamos en la estructura de los balances, esta es una información real en una fecha reciente. ¿Dónde se encuentran estos títulos que podrían tener riesgo de mercado? Existen dos lugares. Una es en lo que se conoce como las inversiones temporarias, está acá,
y fíjense, no es muy representativo, y el otro son las inversiones permanentes, en la parte inferior, arriba y abajo, ¿no? Generalmente estos activos con riesgo de mercado están en la parte naranja. ¿Por qué? Les explico la diferencia. Las inversiones permanentes son también los mismos títulos, puede ser TPFs, pueden ser bonos, igualito que en inversiones temporarias, los mismos. Pero la diferencia está en que como la entidad no tiene la intención de venderlos, el banco no los va a vender, no quiere, por eso están en permanentes. Aunque fluctúe el precio de mercado, no le va a afectar, porque el banco no quiere venderlos en ese momento, no le interesa vender. Se los va a quedar hasta el final del periodo del título. Mientras que las inversiones temporarias sí tienen la intención de venderlos en el corto plazo. Entonces, si los venden en el corto plazo, podría perder. Por lo tanto, descartamos estas inversiones permanentes y nos quedamos solamente con las temporarias. Ahí están los títulos. Y como se fijan, es una pequeña participación, no es realmente algo que preocupe demasiado, ¿no? Entonces, aquí les hacemos un ejemplo. Una entidad de intermediación financiera posee un bono de tesoro a 50 años con una tasa del 4% y un valor facial de 2 millones, ¿no? Eso está en el balance. Durante el mes se negoció en el mercado secundario bonos del mismo tipo que el poseído por la entidad, correspondiendo su última marcación a un rendimiento del 3,5%. Fíjense, cae el rendimiento, ¿no? De 4% a 3,5%. ¿Qué valor en libros debería tener este bono en sus estados financieros? Dice, ¿no? ¿Cuál debería ser el valor que se registre en los estados financieros de la entidad? Les voy a dejar esto como tarea para el día de mañana. Entonces, a ver, vamos a resolverlo conmigo, pero el que lo resuelva bien, vamos a incrementar la nota del examen final, ¿no? Una pregunta va a valer como nota del examen final. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Nada, todo quedó claro entonces, ¿no? Espero que sí. Muy bien, pues estimadas compañeras y compañeros que están presentes, tenemos 30 participantes, vamos a quedar en esta sección. Antes quiero recordarles que el día de mañana vamos a continuar, bueno, les había hecho la consulta, no sé si estaban todos ese momento, les repito, pero para que quede claro, el día viernes, considerando que es feriado, ¿no es cierto?, no vamos a pasar clases, ¿no? En ese entendido, yo les sugería al inicio de esta sesión poder pasar el día de mañana en lugar del viernes. Entonces pasaríamos hoy, bueno, ya acabamos la clase, pasaríamos el día de mañana y pasaríamos el día viernes, de tal forma que para el fin de semana ustedes tendrían más tiempo para también repasar. Ya seguramente el material, los videos los están colgando y ya imagino que los colgarán y podrían hacer el repaso para dar el examen que será el fin de semana, ¿no? Entonces las personas que estábamos al inicio habíamos acordado que estaría bien esa solución. Sin embargo, considerando que no recuerdo si eran 30 participantes de inicio y que varias personas de ustedes estaban todavía, creo, llegando a sus domicilios o bueno, tenían algún tema pendiente en ese momento, me gustaría consultarles nuevamente o si hubiera algún inconveniente de realizar esto el día de mañana, ¿no? Les cedo la palabra. Siguen ahí. Creo que no hay nadie. Licenciado, por mí no hay problema. Mañana y excelente. Más bien, si alguien tuviera problema,
sería bueno que nos los diga ahora, ¿no? Si no hubiera posibilidad. Entonces el ejercicio, por ejemplo. Lunes, miércoles y viernes le entendimos, ¿no es cierto? Eso es lo que tendríamos que pasar teóricamente, ¿no? Pero el viernes hay un feriado, que es 16 de julio. 16 de julio, exactamente. Entonces, en ese entendido, para no pasar, o sea, en realidad no corresponde pasar en feriado, no va a haber tampoco equipo que nos esté apoyando. Hay que reemplazar la clase, ¿no? Y no sería bueno extenderse hasta la próxima semana, etcétera, ¿no? En ese sentido, la idea es pasar mañana y el miércoles, y cerramos todo hasta el miércoles, y así tienen más tiempo. El feriado lo pueden pasar tranquilos en sus casas y hay más tiempo para estudiar. Está bien, Lick. Está bien. Excelente, entonces, eso es lo que voy a comunicarle a Karen. Ella está también al pendiente de lo que estamos ahora conversando. Me pidió hacer la consulta, ¿no? Para que no sea una imposición o alguien se perjudique y se genere algún tipo de dificultad. Bien, entonces así ha sido una, creo, bastante productiva noche. Hemos resuelto varios ejercicios. Tomen en cuenta que la ganancia de hacer esto es que no van a encontrar este tipo de ejemplificación en un libro, ¿no? Y no proviene estos ejemplos de, bueno, es fácil ir y estudiar un libro y les enseño, ¿no? Esto proviene de lo que está en la norma y lo que se hace actualmente, ¿no? Es la experiencia que uno tiene y los cálculos, la operativa y la conceptualización que le da también con la experiencia fundamentalmente, ¿no? De todas formas, mañana pueden hacer las preguntas que consideren pertinentes al inicio. Siempre hacemos el repaso. Entonces es el momento de que ustedes me digan esto de ayer, por favor, ¿no? Quise que repita esta parte. Yo por eso he guardado también la resolución de los ejercicios, y si ustedes han seguido, entonces es ideal, o tienen una duda de lo que hicimos, será ideal los primeros minutos del día de mañana, que le demos un poquito de tiempo, si desean, para hacer la aclaración respectiva. Por lo pronto, pues que esté muy bien, nos vemos el día de mañana. Ha sido un gusto. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Karen. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches a todos los participantes. Mil disculpas, estaba en una inducción, no podía conectarme antes. Creo que ya acordaron de pasar clases el día de mañana. Sí, ya están todos de acuerdo, no hay ninguna objeción, entonces haríamos la sesión del viernes el día de mañana. Ya, entonces el día miércoles estaríamos cerrando el diplomado. Creo que alguien está con su micrófono abierto. Creo que sí, ¿no? Alguien está con el micrófono abierto. Ya, entonces el día miércoles haríamos lo que es el cierre, licenciado, del diplomado en sí, ¿no? Porque ya con usted ya hemos concluido los 10 módulos. Entonces, agradecerles a todos los estudiantes, los alumnos que no han enviado la documentación. Hoy me comuniqué por teléfono con las 4 personas. Les pedimos que por favor hasta el día jueves no se olviden de traer sus documentos, y tienen una semana más, a partir del día viernes, tienen una semana más para hacer la cancelación de los 1.000 bolivianos que corresponde a la titulación. Como ustedes ya saben, cualquier duda o consulta se pueden comunicar conmigo. Entonces, nos vemos el día de mañana, licenciado. Muy bien, nos vemos entonces mañana. Gracias. Por si acaso, mañana van a estar las notas del módulo Mercado de Valores. Lastimosamente, el docente estaba con bastante trabajo y tenía que revisar. Entonces, mañana en la tarde ya van a estar las notas. Les envío un abrazo y buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Karen, que esté bien. Igualmente. Hasta luego, Lice. Gracias, licenciado. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.